sabes de eso. Hey, muy buenas a todos, aquí Forlon, y esta vez estamos con una nueva teoría que viene a consecuencia de muchas cosas, entre ellas, porque pienso que en mi opinión Dark no tiene un buen final. Hay muchas cosas que no auguran nada bueno y en este video intentaremos resolver esto. Como hemos mencionado en el título, Jonas no dejó de existir hacia el final de la temporada 3, así que les doy la bienvenida a todos a dar un paseo en esta excursión, porque también vamos a explicar el Mikkel oscuro que Jonas ve en la primera temporada, y ya les digo que todo está conectado. Para explicar todo esto debemos remontarnos directamente al final. Jonas supuestamente viaja en el tiempo junto a Marta para viajar al supuesto punto de origen, deteniendo asimismo al hijo de Tannhaus para que así no haga la máquina del tiempo, conllevando a que Jonas, Marta y todos los demás desaparezcan para siempre. Pero, ¿realmente desaparecieron? Primero debemos entender que Jonas y Marta no pueden existir para que ese mundo exista. Si en ese mundo no existen los viajes en el tiempo, en el mundo de origen, supuesto mundo de origen, ¿cómo es que existen ellos dos en ese preciso momento? Debe de haber un gatillo más adelante en esta realidad para que entonces todos los sucesos sucedan, porque de ese modo así se configura la nueva realidad al estar influenciada por Jonas y también Marta. No hay una línea de origen al final de la serie. Esta es otra realidad que no hace sentido dentro de las grandes paradojas que existen. Entendiendo que la realidad que vemos al final no es el mundo de origen, sino que otra paradoja más ocasionada en otro punto de convergencia, que ahora sería la supuesta salvación del hijo de Tannhaus, que sería un gran ejemplo del gato de Schrödinger. Se desprende una realidad materna que entonces llevaría el curso de otros precisos bucles temporales. Así que Jonas desaparece, pero esto hemos visto cosas similares a través de la serie. Primeramente con Mikkel cuando desaparece en la cueva. También hemos visto la esfera que permite viajar entre líneas temporales. La misma esfera crea una especie de desintegración moviendo la materia a través de un canal temporal. Al final vemos como Jonas y todos desaparecen justo como cuando se utiliza esa esfera. Así que Jonas y todos los demás son enviados a una nueva realidad que desconocemos, al menos de momento. Ahora debemos revisar el comienzo. Mikkel se suicida y vemos cómo Jonas se despierta de repente. Por supuesto, hay que entender que Mikkel se suicida con un propósito en específico. Lo hace para que Jonas pueda existir. Pero esto no es del todo cierto y todos lo sabemos, al menos en la línea temporal en la que Jonas se convierta a Adam. Mikkel se suicida para que Jonas pueda existir, dado el caso a que alguien lo quiere vivo en otra realidad. Mikkel no se suicida para que Jonas exista en la realidad, en esa realidad actual, sino que en otra realidad. Cuando Jonas es enviado por Adam al día del que ahora sería el suicidio de Mikkel por la influencia de un tercero, se condiciona una nueva realidad. Todos los componentes se ponen en posición porque solo son una pequeña parte de un cáncer más grande que el que los personajes imaginan. Palabras propias de Mikkel hacia Jonas.
¿Por qué? Porque Dios tiene un plan para todos o alguien. Como hay que recapitular, existe una línea temporal de origen, siempre existe, pero cada realidad necesita un desencadenante, algo que alguien hace que entonces ocasiona unos eventos sucesivos. Es por esta razón por la que la realidad de Timehouse no es más que otra realidad condicionada por otro factor, porque con la creación de la máquina del tiempo todos los eventos de Dark no se pueden crear. Este lazo inseparable no es un error en la matriz, es un factor creado por algo mayor. Cuando Jonas habla con Mikkel, lo que crea su propio nacimiento y asimismo su propia salvación. Así que una vez Jonas termina de hablar con su padre, se va con Claudia por la cueva, entonces condicionando la nueva realidad. ¿Por qué necesita Mikkel existir para que Jonas exista? Y entonces para que Jonas exista necesita existir Jonas. Esto no nos hacen creer y es por eso por lo que el determinismo en esta serie es más que una ilusión. Porque algo o alguien, como nos dice Noah, cuando Jonas se va a suicidar, cambiará las cosas. Es por ende que Jonas no necesita existir para que exista en primer lugar. Pero, ¿por qué? Esa pregunta la contestaré en otro video, ya que en él hablaremos sobre el verdadero punto de origen en todo este problema. En el episodio número 1 de la serie, nuestro protagonista despierta en la cama desesperadamente, como si estuviese huyendo de algo. Podremos pensar que es una simple pesadilla o un déjà vu, pero no. Las veces que Jonas se levanta de su cama simplemente indican un viaje en el tiempo, y esto nos dice la serie también. El primero que sucede en el episodio 1 ya sucedió. Puedes pensar que es el determinismo por cómo sucede el final, pero no. Porque la historia está contando los eventos que ya sucedieron para dar esa ilusión. La historia de Jonas se retoma al final cuando salva a Marta número 2 de las manos de Magnus y Franziska, pues ya sabemos cuándo van a viajar a la supuesta realidad de origen, que este sería el último ciclo. La pregunta no es cómo, sino cuándo, pero la pregunta no es cuándo, sino cómo sucede. Simple contradicción ortodoxa que aplica cómo suceden los eventos. Una de las cosas que debemos resaltar es que cuando Jonas habla con Peter Doppler, el esposo de Charlotte, este comenta que ha estado teniendo sueños donde habla con su padre, como si le intentara decir algo, para que así Jonas le pueda dar sentido a todo lo que está ocurriendo. Creo que quiere decirme algo. O tal vez soy yo quien necesita que lo haga. ¿Qué crees que quiere decirte? Aquí pueden estar pasando dos factores. ¿Son visiones de la línea temporal de origen o son visiones de una línea temporal futura superpuesta? Curiosamente nos muestran a un Jonas que está pasando por medicación y algunos podrían interpretar esas visiones como parte de los episodios, pero ¿por qué entonces Jonas es el que tiene visiones específicas de Mikkel, como cuando Mick va por la cueva en el primer episodio? Y en el caso contrario, en el otro mundo, en el mundo de Eva, es solamente Marta la que ve a Marta oscura, sin ni siquiera ella tuvo el mismo evento traumático en su vida como le sucedió a Jonas. Esto podría indicar, por supuesto, las diferencias entre estos dos mundos espejos, pero también el cambio entre las realidades en sí y en dónde están estos personajes. Además, no olvidemos mencionar que Mikkel tiene una apariencia muy rara. Ninguna vez lo hemos visto de esa manera, con un líquido negro por todo su cuerpo, pero sí que hemos visto ese líquido negro en otra persona, nada más ni nada menos que el propio Jonas al comienzo del segundo episodio, cuando se vuelve a despertar de otro sueño, entre comillas, y dentro de ese sueño Jonas bota por su oreja el mismo líquido. Y este dato es muy importante, ya que a la misma vez vemos a Mikkel nuevamente en el espejo y Jonas vuelve a despertar de su supuesta pesadilla. Así que tenemos una paradoja inicial donde Jonas va a despertarse en la cama al comienzo. Incluso tenemos otra paradoja más cuando se despierta para luego volver a despertarse. Lo más complicado y lo más violador es el hecho de que todo eso podríamos relacionarlo con el final y con lo que les estaba comentando al inicio.
Jonas no desapareció, sino que fue movido hacia otra línea de tiempo, y uno de los rasgos que hemos visto en la serie es que cada vez que hay un viaje en el tiempo, las aves caen del cielo, muriendo por unas especies de ondas, afectando de la misma manera su audición, explotando así mismo su tímpano. Si comparamos esto con Jonas, haría todo el sentido, ya que se vuelve a levantar nuevamente de su cama en otra paradoja, botando a sí mismo este líquido por su oreja, simbolizando que se ha movido por realidades. Lo más complicado de todo es que se sigue complicando más, ya que Jonas se levanta, se mira en el espejo, mostrando de cierta manera el espejismo entre las realidades, y el Mikkel que observa en el espejo es posiblemente el de la línea temporal, que en los momentos superpone los eventos ante las paradojas anteriores, y también indica una puerta espejo que esta vez está abierta. Aquí podremos mencionar que de la misma manera esto está relacionado con la escena final, cuando se observa la versión de Jonas de cuando era niño, ya que ese Jonas supuestamente lo ve Marta. La cuestión es que en realidad estos son los recuerdos de este Jonas y Marta. Sí, pero a la misma vez no. Creo fielmente que en realidad esos recuerdos y ese Jonas que Marta ve al final son recuerdos de la línea temporal de origen, donde sí existen ellos dos, ya que estos son memorias del pasado para que así puedan resonar a través del tiempo en este Jonas que nació por un desorden en la realidad actual, supuestamente. Hablando sobre ese líquido negro, podremos mencionar que también puede resonar con el propio nombre de la serie, Dark, completa oscuridad, o un mal sueño. Podemos establecer una conexión de esta frase con Hannah en el episodio número 6 de la segunda temporada, donde Jonas va a visitar a Mikkel para impedir que se suicide. Esto podría funcionar como una conexión directa con el déjà vu del momento, como además el mismo del final de la serie cuando relata el sueño y el nombre de Jonas. Muy importante, hay que recalcar que también podremos conectar estos datos con el impermeable amarillo de Jonas, como se muestra en esa escena. En la segunda temporada, episodio 6, nuevamente, ¿qué es lo que sucede con Jonas? Exactamente, nuevamente tenemos que se despierta, pero con la canción de Renwei, que muchos de ustedes sabemos que tiene un gran significado ante los viajes en el tiempo, y cómo no la utiliza de la misma forma contra los niños en su máquina de prueba, que significa que ha habido una caída a través del tiempo y el espacio, que esto significaría el intercambio de Jonas en la realidad. Justo cuando Jonas, joven, detiene la canción, tiene una conversación con su padre, donde luego este tiene otro déjà vu cuando Jonas se lleva a su impermeable. Eso es muy curioso, ya que, como les comentaba, Marta ve a una versión joven de Jonas y él mismo tenía otro impermeable amarillo. En el episodio número 6, Marta número 1 le pregunta a Jonas por qué siempre lleva el impermeable amarillo. Este le contesta porque va a llover. ¿Qué significa todo esto y cómo podríamos relacionarlo con el hecho de que Jonas sigue vivo en otra realidad y que fue trasladado? Muy sencillo, el impermeable que vemos al final no es más que una fragmentación y una remanencia de la paradoja que forma esta nueva realidad. También hace referencia al Mikkel Houdini, que le dice la frase a su padre Ulrich. La pregunta no es cómo, sino cuándo. Pero lo más importante de esta escena no es la frase en sí, sino los dos vasos que tiene Mikkel y la pequeña ficha amarilla. Esta pequeña ficha amarilla representaría pues Jonas, y entonces en base es una realidad pasando a la otra realidad. Sin embargo, tenemos un problema y muy grande. Esta es una de las razones por la que recalco mucho en que la línea de Tannhaus no es el origen. En mecánica cuántica, según la teoría de la hija, cada acción crea una copia de sí misma.
Por lo que si tomamos la teoría del abuelo, donde si Jonas hace que su propia existencia no exista, ¿cómo entonces lo hizo si no debió existir? Lo que quiere decir que esto confirma que entonces en realidad no hay uno o dos Jonas en el Switch Point, sino que tendríamos exactamente 4 Jonas. Para explicar esto deberíamos usar la triqueta. Según el simbolismo de la triqueta, tenemos 3 partes conforman un todo, pasado, presente y futuro. Y además en la serie se nos da a entender que la triqueta también se puede dividir entre el mundo de Adán, mundo de Eva y el mundo de origen, con este último en el centro. El problema de cómo nos está mostrando la triqueta es que las 3 partes se forman de un todo, no crean un todo. La cuestión es que el punto medio no es más que otra realidad o una cuarta realidad que nace de esas 3, como nos muestra la simple teoría de Schrödinger. Con los sueños de Jonas hemos visto a un total de 4, y con el último recuerdo antes de desintegrarse se añade un quinto Jonas. Eso también explica que de hecho el Jonas que lleva a Mikkel por la cueva es el número 4, y como esta circunstancia se refleja aquí, los otros ciclos conforman una elección, ya que la vez pasada Jonas no metió a Mikkel por la cueva como él mismo comenta. Él nunca llevó a Mikkel por la cueva. Así que en conclusión, existen alrededor de 5 paradojas y otra realidad que es la verdadera línea temporal. El determinismo no es más que una ilusión. Jonas definitivamente sigue vivo y se transportó a otra realidad. La paradoja de la serie continúa por la paradoja del abuelo. La realidad de Tannhaus no es la línea temporal original ni verdadera. Así que bueno gente, esto es todo por este video. No olviden darle mucho cariño al video y compartirlo con todos sus amigos, puesto que si veo mucho apoyo y veo que les gusta mi contenido de Dark, que por cierto, este es mi primer video, subiré la teoría sobre el punto de origen. Así que bueno gente, quiero saber sus reacciones en los comentarios y nada, hasta el próximo video.